Hola, bienvenidos a Disenso. En esta oportunidad, para tratar la situación crítica que se ha dado en la política peruana, una situación tal vez inédita, Alberto, en que no hay Congreso, en que el gobierno literalmente se cae a pedazos y que trataremos de analizar lo que está pasando. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario, patrona del Perú. Alberto, ¿cuál es tu primera impresión de lo que está pasando en la política, en el gobierno? Lo habíamos comentado anteriormente, que hoy en día ya nada sorprende. Lo que sí, por lo menos de manera personal, me preocupa mucho es la indolencia por parte de la población. No hay una reacción de manera inmediata, no hay gente que reclame como antiguamente se hacía. Con esto no estoy haciendo, por supuesto, ninguna incitación a la violencia bajo ningún punto de vista, pero es increíble que este gobierno está de crisis tras crisis, caída de ministro tras ministro y no pasa absolutamente nada. Pero claro, es que tenemos que ir un poco más atrás y darnos cuenta cómo los medios de comunicación, las ONGs, el gobierno, las redes han venido un poco adormeciendo a la población, ¿no? Cómo se preparó, por ejemplo, el cierre inconstitucional del Congreso, como una tropa inmensa de troles, como se les llaman las redes, han hecho también todo este camino, y sorprendentemente cada vez que hay una crisis, Vizcarra sube 10 puntos en las encuestas, ¿no? Entonces algo no cuadra aquí. Bueno, ¿no? Más o menos yo creo que la historia de la humanidad es la misma, solo que se van repitiendo, cambiando la tecnología, pero esto es pan y circo, ¿no? La gente feliz mientras que haya dinero para poder comer, para poder vestir y divertirse, y después lo que pase con el gobierno no interesa nada. Los principios, los valores ya lamentablemente casi que ni existen, ¿no? Porque frente al tema de Odebrecht es impresionante que no hay ningún tipo de reclamo. Cosa que no ha pasado en ningún país, ¿no? Porque si vemos lo que ha pasado en los demás países, han intervenido los locales de Odebrecht, los han embargado, les han bloqueado las cuentas. Aquí los hemos premiado, ¿no? Han hecho lo que han querido en el país y después encima les hemos pagado una indemnización, y sabiendo que nos iban a demandar, el ministro, los procuradores, los fiscales, nadie ha dicho ni palabra. Y también, si te das cuenta, por otro lado, ya desde el punto de vista católico, que es el enfoque que siempre queremos dar, una orfandad completa por el lado de la conferencia episcopal, ¿no? Que está preocupada en el tema de la Amazonía, en la Pachamama, en la Pachamanca, el pico, la pala y el buggy, ¿no? Entonces estas cosas que de una u otra manera desorientan completamente. No hay quien nos diga por parte de la jerarquía de la Iglesia cuál es el camino que debe seguir el país, ¿no? Claro, esto es gravísimo, ¿no? Porque la corrupción política, este robo a los más pobres, porque finalmente son los más perjudicados en estas crisis, debiera merecer un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana, del Arzobispo de Lima, pero como tú dices, un silencio absoluto, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega también la sociedad civil en esto si todo está adormecido? Entonces, los medios de comunicación también controlados, aunque hoy día habrás visto que algunos de los habituales ayayeros del gobierno están quitando el cuerpo. Sí, es verdad, poco a poco van dando señales de que está habiendo una ruptura, digamos de manera informal, con la posición que está marcando el gobierno respecto a todos estos problemas, ¿no? Pero en todo caso, creo yo que es que más tiran el cuerpo para salvar el pellejo que otra cosa. Claro, Álvarez Rodríguez ya está alejándose, Rosa María Palacios también ha puesto un poco el freno, y Tafur ha salido con fuerza, dejando perpleja a Mávila Huertas, diciendo que el presidente es un incapaz y un corrupto. Que extraña, porque se ha mantenido en silencio durante mucho tiempo. O sea, lo que todos ya sabemos, recién ahora lo declara públicamente. Y él era otro que hacía consultorías con Osinermín y con todas las entidades del Estado, ¿no? Entonces, algo está pasando y hay todo tipo de rumores, ¿no? El Perú es un país de rumores, pero aparte de eso, hoy día han circulado rumores de todo tipo, desde la mañana, desde las renuncias que se han ido confirmando, hasta que existiría un codinome de Vizcarra,
Y por último, lo que sí está confirmado es lo que hace un momento nomás el ex procurador Ramírez ha dicho, que Vizcarra, según la versión del ministro Liu, estaba al tanto de todo. Eso es evidente, que él sabe absolutamente todo, comenzando que para mí no cabe duda de que hay una intervención de los teléfonos, de todas las comunicaciones con todos estos equipos que maneja el gobierno y que conocen absolutamente todo, ¿no? Entonces no puede, o sea, solamente un miope podría decir que no sabía o que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿Tú crees que es posible que una ministra de Estado se reúna con un procurador y le pida una reunión de la gente de Odebrecht con otro ministro y que de todo esto no sepa nada el señor Ceballos ni el señor Vizcarra? No, eso no es creíble, bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No hay Congreso de la República donde se pueda acusar constitucionalmente al presidente o declararlo bajo incapacidad moral. No hay un tribunal constitucional que pueda hacer nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu...? Pero mira, si tú lo ves, por ejemplo, de alguna manera buscar alguna comunicación del Tribunal Constitucional no es de su competencia, no le corresponde y ya sabemos cómo está. El Colegio de Abogados está perdido en el espacio, no sirve absolutamente para nada. Sus pronunciamientos no tienen ningún valor, no son vinculantes. La Defensoría del Pueblo entregada totalmente a su agenda LGTB y ahora la agenda pro muerte de la eutanasia con Gutiérrez Camacho, que ya es un activista, no es un defensor del pueblo, ¿no? Él es un defensor de cualquier cosa, ¿no? Mañana van a sacar el derecho de la cola del perro, será un defensor de los derechos de la cola del perro. Entonces ya no sabemos hacia dónde apunta. Entonces es una tristeza lo que está pasando en nuestro país y nosotros no lo merecemos. Yo creo que los peruanos nos merecemos vivir con dignidad, ser un país donde exista el Estado de Derecho, y cada día eso va desapareciendo. Pero nuevamente te menciono lo que yo pensaba desde un inicio, que hay mucha indolencia ya por parte de la población. ¿Qué tendría que pasar para que la población reaccione? Ahora, hay otro tema interesante en esto de las reacciones de la población, ¿no? Generalmente están movidos por ciertas iniciativas, ¿no? Cuando hubo la crisis del gobierno de Fujimori, había todo un tinglado de actores, actrices, ONGs, incluso financiados por algunos organismos, que eran los que iban a lavar las banderas, y los canales de televisión que magnificaban cualquier protesta hasta convertirlo en algo masivo, ¿no? Pero todo eso es imposible ahora, ¿no? Porque toda esa percepción de que hay un descontento la generan los medios. Pero al ser imposible esto, la gente un poco sigue en masa los dictados de estos medios de comunicación. Yo lo que creo que lo que tiene que hacerse en este momento es definitivamente instalarse ya el Congreso de la República, con los congresistas que están electos. Que Vizcarra estaba muy apurado, yo creo que ahora no debe estar tan apurado ya. Claro, debe instalarse el Congreso e inmediatamente comenzar a tratar estos temas, porque para mí ya este gobierno no da para más. Vizcarra está demostrando que está completamente involucrado en todos estos temas. La protección que ha habido a Odebrecht y a los intereses de Odebrecht cada vez queda mucho más evidente. Claro, pero no te olvides que Vizcarra con su empresa en Moquegua era socio de Graña, que ha sido apoderado de Graña y Montero, y que Graña era la cara en el Perú de Odebrecht. Si te das cuenta, disculpa que te interrumpa, si te das cuenta, todo este show que ha existido sobre el tema de Odebrecht y los codinomes estaban todos direccionados, sin que exista ninguna mención expresa, a Alan García, a Keiko Fujimori, a Castañeda, ha estado dirigido a bajarse a estas personas. Más que se hablaba de 60 codinomes, no han salido ni 10. Nada, no ha habido todo lo de Drowsy, My Web, todo eso ha sido un tinglado armado para poder atacar a los partidos de derecha, ¿no? Claro, ahora qué grave responsabilidad la de los fiscales que han hecho toda esta payasada, que han gastado tanto dinero, que han viajado tantas veces y al final no hay nada. Y por el contrario, no solamente no hay nada, sino que estamos entregados a Odebrecht. Totalmente. Que está marcando la pauta, como decía Jenny Vilcatoma,
Odebrecht pone y quita presidentes. Hoy día había un comentario en las redes que me causó mucha gracia, que decían Vizcarra ha renunciado, pero Odebrecht no acepta su renuncia. Qué vergüenza. ¿No? Y yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? Sí, es lamentable porque los peruanos, nuevamente te lo digo, los peruanos no merecemos esto de acá. El Perú es un país de larga historia, de larga trayectoria, un país que ha sido un foco de pensamiento ideológico latinoamericano. Hemos sido una de los reinos más importantes de España, y durante la época republicana siempre hemos tenido, digamos, dentro de todos los problemas que han habido, una posición importante en Latinoamérica, ¿no? Y ahora, ¿cuál ha sido el origen de todo esto? ¿Dónde está el momento clave que nos pone en esta situación en que los últimos presidentes todos hayan terminado presos, ¿no? Que un comentario que hizo el Papa cuando vino al Perú, ¿no? Que parece que es requisito ser presidente del Perú para acabar Pero preso. ahí sí yo discrepo de lo que tú dices, porque yo lo que creo que en el Perú lo que está pasando es que acá sí aparece la corrupción. Yo creo que en otros países se tapan. No, a mí no me cabe ninguna duda que en Argentina Cristina Kirchner... Bueno, allá se mueren los fiscales constantemente. Claro. Digamos que la corrupción es mucho más feroz, creo, allá, pero acá sí se descubre, a diferencia de otros países. Claro, México, Argentina, es terrible, ¿no? Bolivia, mira lo que se está descubriendo poco a poco del gran imperio que había creado Evo Morales, lógicamente para beneficiarse a sí mismo y a toda la gente que estaba alrededor, ¿no? Entonces yo creo que va a aparecer poco a poco también. Desde el inicio estas repúblicas han tenido esos problemas de corrupción, el mismo proceso de independencia también estuvo... Totalmente neurálgico, nada pacífico, sí. A diferencia, por ejemplo, si te das cuenta, Brasil con Portugal, ¿no? Que fue mucho más pacífico y pudo mantener sus propios límites, y ese territorio gigante que tiene Brasil gracias a esa forma de poder desvincularse de manera pacífica de Portugal, ¿no? Así es, claro, y acá, bueno, pasó lo que nos pasó con todo el caudillaje militar y todo este inicio dramático de la República, que luego se ve convertido en... Claro, pero yo sí cuestiono de que se diga que en el Perú existe un grado de corrupción que no existe en otros países. Yo creo que es igual. La diferencia es que acá sí aparece, sí se muestra, y en todo caso aquí hay digamos, un mayor énfasis en que se conozca la verdad de las cosas, independientemente sí pero sí hemos llegado a un nivel de corrupción gravísimo, ¿no? Lo hemos visto permanentemente, incluyendo, en mi opinión, a la parte final del gobierno de Fujimori, que no debió continuar con lo que hizo Montesinos, y posteriormente, bueno, Toledo, PPK, Humala, todo eso es completamente triste. Unos delincuentes, ¿no? Totalmente. Por eso es que no cabe duda que la verdad está en la fe. La verdad está en ser fieles y leales a la doctrina de la Iglesia. En eso no me cabe ninguna duda, que es el verdadero camino, ¿no? Y lógicamente insisto en que la respuesta está en confiar en personas que sean verdaderamente honestas y sean consecuentes con la verdadera fe. Sí, bueno, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero en el plano político eso se reflejaría también si tuviéramos políticos con una convicción y una fe sólida, ¿no? Cosa que tampoco se ha dado. Esperemos que aparezcan. Y que, bueno, en el caso de Ecuador han tenido un gran caso, que es García Moreno, ¿no? Es un presidente ejemplar. Sí, claro, pero nada impide que en nuestro país, en estos días tan duros y neurálgicos, aparezcan García Moreno, ¿no? Bueno, ojalá fuese así, ¿no? Y que se pueda establecer un proyecto nacional, algo que nunca hemos tenido, saber hacia dónde vamos sobre la base de una doctrina sólida, ¿no? Rescata que en nuestro país hemos tenido por primera vez, en mi opinión, la participación de líderes católicos, verdaderos líderes católicos, consecuentes con la fe, consecuentes con la verdad, que ya se han mostrado que han tenido un inicio promisor en estas elecciones, y que bueno, eso sí, que nos deben dar la sorpresa, ¿no? Que nos deben dar la sorpresa. En algún momento la gente tiene que mirar hacia el otro lado y decir, bueno, acá estamos así, hay que ver dónde están estos líderes que nos van a sacar de esta situación. Que tenemos que impulsar, y en todo caso un compromiso de nuestra parte en trabajar en impulsar esos líderes católicos. De acuerdo, sí. Bueno, y este programa
llega a su fin y lo terminamos dejando un poco en suspenso todo, dejando puntos suspensivos y sin llegar a una conclusión, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Está bien, Luciano, pero sí demos una puerta de esperanza verdadera, ¿no? De una verdadera esperanza, que no es que estemos condenados o que nuestro país esté condenado a esta desazón permanente, ¿no? De estos presidentes o líderes sinvergüenzas, ladrones, etcétera, ¿no? Nosotros estamos convencidos que deben venir nuevos líderes, nuevas ofertas electorales que contribuyan para el bien de nuestro país de manera general. En eso estamos de acuerdo, Alberto. Definitivamente tiene que pasar algo que rompa esta racha terrible, ¿no? de desazón y de corrupción. Bueno, y como te decía, terminamos el programa dejando un poco en puntos suspensivos lo que pasa. Hemos hecho un rapidísimo análisis de la situación. No sabemos mañana, pasado y en los próximos días qué suceda. La situación del país es realmente gravísima. Las declaraciones del procurador Ramírez han sido muy serias, y es posible que surjan más novedades, ¿no? Hay muchas cosas que están por salir en estos días, y esperemos que nuestro país supere esta crisis positivamente. De esta manera, Alberto, hemos llegado al final del programa. Nos despedimos de quienes nos siguen en Disenso. Hasta una próxima edición.